Muy buenos días. Qué placer para mí poder darles la bienvenida a esta de estudiar teología. Y el seminario se siente complacido de que ustedes jóvenes hayan tomado esta decisión. Yo soy Leo Acosta, voy a ser su profesor de esta materia, estilo de vida saludable, pero el director del programa de teología, de tal manera para ayudarlos. Esta materia es una materia realmente sencilla, son solamente 2 créditos, tendremos 2 horas semanales y la forma como vamos a trabajar es que la metodología son clases que yo voy a dar, pero también le vamos a asignar clases que ustedes van a. Oportunamente voy a presentar una distribución para que bien sea 1 o 2 alumnos, de acuerdo al número de alumnos que tengamos, le vamos a asignar un tema. Ese tema deben presentarlo a través de este Zoom que le estamos dando. Y la idea es que todos sepamos que en este horario va a haber la clase. Es que hayamos terminado la clase se graba y se monta en YouTube y esa clase se monta en la plataforma. De tal manera de que si por alguna razón usted no puede oír la clase crónica en el momento en que se está dando, la clase queda grabada y usted la puede revisar. Es bien importante también que vamos a tener exámenes periódicos. Esos exámenes van a ser del material que se ha dado. Y trate de estudiar el material. Muchas personas tratan consultando a Internet. No siempre lo que se busca en Internet es adecuado. En Internet usted puede conseguir cualquier tipo de información. De todas maneras, hay forma como usted puede saber si es veraz. Una, si es de una revista especializada, si es de un libro de texto. No cite www. Para usted usar una cita de Internet, tiene que aparecer el nombre del autor y el escrito de ese autor debe tener referencias confiables. La otra cosa, la otra tarea que vamos a tener es que la presentación que usted haga la va a hacer con una duración entre 30 minutos y 45 minutos. No debe ser menor de 30 minutos ni debe ser mayor de 45 minutos. Tal vez un intermedio pudiera ser entre 35 y 40 minutos. De esa presentación, usted debe presentar un informe escrito. Ese informe escrito debe tener 10 páginas completas. Algunas personas son muy vivas y entonces en cada página escriben un renglón de 3 líneas. Eso no es una página. Las páginas deben ser 10 páginas completas. El informe debe tener referencias según Turabian. Turabian es la forma de referencia que se usa en teología.
Y además de eso, debe tener referencias bibliográficas. Eso es para que veamos que usted realmente documentó lo que puede, las fuentes ya las hemos dicho, revistas especializadas, puede ser internet siempre y cuando cumpla con lo que le estoy diciendo, que la información usted pueda comprobar que es veraz porque tiene referencia, libros de textos, la clase que se da en la clase del profesor, son fuentes que usted puede utilizar. Entonces, la presentación se hace por Zoom y usted la forma en un link de YouTube y ese link de YouTube es el que vamos a pegar en la plataforma. Si hay alguien que no tenga la posibilidad de trabajar en Zoom, puede hacer una presentación en PowerPoint con sonido, con audio, y entonces pegar esto. Estamos dando una forma para que usted se incorpore a un grupo de WhatsApp de manera de que podamos tener una conversación más o menos fluida. Si usted tiene algún inconveniente en recibir la clase, comuníquese conmigo para ver cómo podemos ayudarlo. Tiene también la tarea de leer el libro Ministerio de Curación de Elena de White y de ese libro va a hacer un resumen también de 10 páginas. Igual son 10 páginas completas. Del informe de lectura, naturalmente que no necesita poner referencia ni necesita poner bibliografía porque es el resumen del libro que usted está leyendo. La idea no es que copie y pegue. Si usted copia y pega, yo me voy a dar cuenta que está copiando y la idea es que usted escriba lo que la lectura le dejó. Y esa es la forma como realmente va a ser válida el informe que usted está haciendo. Igual, cuando usted vaya a escribir su informe de la presentación, no copie y pegue. Esté haciendo una cita textual y esa cita textual debe ponerla entre comillas para saber que usted está haciendo una cita textual. Cuando haga el examen, responda con sus palabras. No copie lo que usted está viendo en internet y péguelo. Nos vamos a dar cuenta cuando usted hace este tipo de cosas. Se supone que cada vez que usted haga la presentación o cuando usted haga su presentación, debe poner en la plataforma la presentación y debe, además de eso, entregar el informe de lectura. Si usted vale, está. El informe de lectura podemos darlo, son 3 lapsos. Antes de que termine el segundo lapso, usted debe haber presentado su informe de lectura. De tal manera que estas son la forma consultar conmigo a través del celular y preguntas generales lo pueden hacer a través del chat. Vamos entonces a comenzar nuestra clase del día de hoy.
Y las clases que vamos a dar hoy es la salud en el Edén y la teología de la salud. Así que permítame compartir mi pantalla para que podamos ver de qué estamos hablando. Tengo problemas en ver mi pantalla y vamos a ver si podemos conseguir. Y aquí tenemos. Vamos a ver cómo fue que se dio que haya salud en el Edén. Es bien importante para nosotros es el concepto de salud. Porque sin saber cuál es el concepto de salud, pues va a ser difícil que nosotros podamos entender si hubo realmente salud en el Edén. Mundial de la Salud, en la década del siglo XX, bienestar físico, mental y social, y no necesariamente ausencia de enfermedad. Es importante que usted recuerde este concepto, porque en algún momento se lo vamos a preguntar. Y cuando diga cuál es el concepto de salud según la OMS, usted debe contestar, es un perfecto estado de bienestar físico, mental y social y no necesariamente ausencia de enfermedad. Algunos teólogos le agregan que también debe haber un perfecto estado. Dirían que salud es un perfecto estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. Y estamos de acuerdo que eso debe incluir, que la espiritualidad como que forma parte de todo el quehacer del hombre. Y es importante, naturalmente. Pero ese no es el concepto de la OMS. Si a usted le preguntan el concepto que usted tiene, usted pudiera decir eso. Pero si le preguntan cuál es el concepto de la OMS, usted debe repetir cuál es el concepto de la OMS y ya estamos diciendo que es un perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Y no necesariamente ausencia de enfermedad. ¿Y por qué dirá esto? Es muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, con toda seguridad nos estamos refiriendo a una alteración en el funcionamiento de los órganos del hombre, de un animal o de una planta. Eso es una enfermedad. Entonces, pero si una persona tiene un problema de tipo social, si le están invadiendo la casa, se le están metiendo personas que permanentemente roban las casas, esa persona vivirá en un perfecto bienestar, naturalmente. Porque su hijo está preso, por decir algo. ¿Será que esa persona tiene un bienestar perfecto? Naturalmente que no,
Por eso dice que es un perfecto estado de bienestar físico. Si tiene un bienestar físico, realmente no tiene nada. No tiene enfermedad, porque bueno, no hay un problema físico en la estructura, en el cuerpo. Pero además de eso, tiene que tener un perfecto estado de bienestar mental para tener paz psicológica y social para no tener problemas en el entorno social. Así que ese es el concepto que se maneja de la salud. Ahora, uno pudiera preguntarse, ¿tendría esa situación ideal que estamos hablando Adán y Eva en el Edén? Es decir, en el Edén había un perfecto estado físico, mental y social. Definitivamente es sí. Adán y Eva, cuando salieron de las manos del Señor, ¿tenían algún problema físico? No. El Señor un problema físico. ¿Estarían ellos preocupados por algo que alterara su mente? No. No por lo menos cuando comenzó la creación, cuando fueron creados. Si bien es cierto que más tarde van a haber problemas, pero todavía no estamos hablando de la enfermedad. Al comienzo tenían bienestar completo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. Y desde el punto de vista social, no, también estaban perfectos, porque no había nadie que alterara la felicidad que estas personas tenían. De tal manera de que no tenemos ninguna duda que ellos vivían en un perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Así que si llegáramos y tuviéramos y cortáramos y dijéramos, había perfecto estado de salud en esta, según la definición, es precisamente cuando el hombre salió de las manos del Creador. Ahora, ¿cómo logró el Señor, Dios, que el hombre tuviera ese perfecto estado de bienestar? Vamos a tratar de explorar qué era lo que había allí en el jardín del Edén, qué era lo que permitía recién creado mantuviera ese estado de bienestar que estamos diciendo, físico, mental y social. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hizo Dios? Y antes de que el hombre llegara, Dios había hecho una serie de cosas. Por ejemplo, había separado la luz de las tinieblas y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó acción. Y llamamos cielo y abajo estaban las aguas.
Y eso fue lo que ocurrió en el segundo día. En el tercer día, la parte que no tenía agua era la tierra, y en esa tierra fueron creadas los árboles, las plantas, y ahí había todo tipo de plantas que iban a cumplir las funciones importantes para comer, porque daban frutos y daban semillas. Alguna discusión de los científicos es que cómo era posible que se hicieran las plantas si no se había colocado, no se había creado el sol. Y las plantas necesitan la luz solar para hacer la síntesis de la clorofila y todo el metabolismo de las plantas. Pero observen que ya existía la luz, y si Dios era el que estaba ejecutando, Dios es todopoderoso. Podría, aún si luz ya existía, porque separó la luz de las tinieblas. Y esto fue el tercer día. El cuarto día, entonces, creó las grandes lumbreras, el sol para alumbrar en el día y la luna para alumbrar en la noche, pero además se crearon también los otros astros, las estrellas y todo ese poco de cosas. Y esto fue el cuarto día. El quinto día formó las aves, los peces y los grandes monstruos marinos. Esto fue el quinto día. Y el sexto día formó al hombre. Y se revela en esta figura. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, así es como dice la Sagrada Escritura, y formó, hizo alma viviente. Es importante que en este contexto sepamos definir qué es lo que es el alma. Sabe que de alguna manera somos muy influidos por los conceptos griegos. Saben ustedes que han habido varias civilizaciones desde allá, desde Babilonia, los medos, los persas, y finalmente vamos a llegar a los griegos. Y si bien es cierto que los griegos fueron invadidos por el Imperio Romano, el conocimiento de los griegos aún y en química tienen raíces. Los teólogos, para estudiar el Nuevo Testamento, van a tener que tener alguna noción de griego. Así que el griego es
muy importante. Y los griegos pensaban que teníamos dos partes, o que éramos dual. Una parte mala, que era el soma, y entonces el alma, más bien el alma. Así que algunas religiones creen que cuando la persona muere, se le sale algo que es el alma. Y algunos cristianos no adventistas creen que el alma se va al... Estos conceptos no son bíblicos. Y no hay una evidencia bíblica que permita decir eso. ¿Cuál es la evidencia bíblica? La evidencia dice que el cuerpo fue formado de la tierra y vida fue un alma viviente. De tal manera que alma no tiene nada que ver con algo que se sale etéreo y se va. No. El concepto desde el punto de vista bíblico es que cuerpo más espíritu, eso es un alma viviente. Ahora, cuando una persona muere, el alma viviente se le quita el espíritu. ¿Y qué queda? Queda el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Polvo de la tierra. Y si lo dejas en la tierra, se va a volver a lo que era. Además de eso, la Biblia dice que cuando morimos, espíritu vuelve a Dios. Es decir, alguna gente pudiera decir la energía, lo que nos movía, lo que hacía que realmente hubiese vida, vuelve a Dios. Así que estos conceptos de que la no tiene sustento bíblico porque la Biblia da algunas nociones que son contrarias a eso. Por ejemplo, el muerto nada sabe. Si tú vas al cielo, los seres queridos pueden interceder por nosotros. Entonces imagínense ustedes, eso quiere decir que tienen conciencia, que por las personas, pero realmente no hay un sustento bíblico para ello. Con claridad que esto no es así, es que todas las creencias cristianas y el Señor va a venir a buscar a sus hijos. Y la Biblia lo que dice es que los que estén muertos van a ser resucitados y transformados. Y los que estén vivos van a ser transformados y ese grupo va a salir al encuentro del Señor. Así que
si la gente ya está en el cielo, como piensan ah, algunos hermanos de otras creencias, si está en el cielo, ¿para acá va a venir el Señor Jesús a buscarlo? No tendría sentido. Pero si nos va a venir a buscar, es porque no estamos en el cielo. La otra cosa, dice San Juan 14, la promesa del Señor es que va a venir a buscar lugar. Y cuando ese lugar esté como Dios preparó todas las cosas para que el hombre pudiera vivir con salud inicialmente. Es como un papá un sitio adecuado y adornarla y toda esa poca cosa. Bueno, eso fue lo que hizo Dios para que el hombre pudiera vivir en un perfecto estado de vida. No, todo esto en 6 días, y cuando todo estuvo preparado, como al hombre, sino que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y como la creó fue diferente. Entonces exclamó, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Huesos. Por lo tanto, agua, plantas que producían alimentos, había la belleza de provenía del mismo Dios, y tenían ángeles que los asistían, y el propio Dios se comunicaba con ellos directamente. De tal manera que no tenemos ninguna duda que había salud en el Edén. Como si esto fuera poco, le había creado una posibilidad de que el hombre viviera eternamente. Y para vivir eternamente, cuando se te altera la salud y tienes enfermedad, entonces la muerte puede llegar. Pero en este caso fue lo contrario. Dios había hecho todo de la mejor manera y había preparado el lugar para que el hombre tuviera esta condición especial. Hizo, y por lo menos el plan que tenía para la humanidad. Lamentablemente las cosas no pasaron
como Él quería. Y cuando termina de hacer todo esto, evaluó. Y aquí dijo, he aquí que todo era bueno en gran manera, según dice Génesis, capítulo 1 y versículo 34. Así que no tenemos ninguna duda que lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Vamos entonces ahora a lo que se llama la fisiología o la teología, perdón, de la salud, que es el tema siguiente. Ustedes están estudiando teología, así que ahora tendrán que saber perfectamente qué es el concepto de teología. Y teología proviene de dos palabras griegas. Y acuérdense que yo les decía en la clase anterior que el griego como que está metido entre nosotros y particularmente les decía que los médicos, los odontólogos, en los químicos, pero también en los teólogos naturalmente. Entonces, teo significa Dios y logía viene de logos, que significa estudio, saber. Así que teología es el estudio de Dios. Cuando decimos teología de la salud, lo que queremos decir es lo que la Biblia enseña acerca de la salud. Es decir, lo que Dios dice a través de la Biblia pudiéramos decir lo que Dios dice de la salud. Cuando hablamos de eso, nos referimos o debemos tener presente que la forma como Dios nos habla es a través de las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras es como un manual de vida para que usted pueda avanzar y para que usted pueda hacer todo lo que debería usted saber, conducirse. Es decir, a través de las Sagradas Escrituras tenemos la voz de Dios hablándonos a nosotros. Nosotros podemos hablar con Dios a través de la oración, pero Dios habla con nosotros a través de la es ver cómo la Biblia enseña que Dios logró eso que habíamos dicho en la clase anterior. Dios logró o planificó que hubiese salud en el Edén. Y nosotros estamos convencidos de que la Biblia está relacionada con la salud a través de este texto que todo el que habla de salud lo va a utilizar, que es te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prospera. Algunas versiones dice así como prospera tu alma, otras dice así como prosperas espiritualmente. Pero la forma como creemos que Dios logró esto es a través de los 8 remedios naturales. Nosotros probablemente creemos
que es Elena de White, quien van a aprender muchas cosas de Elena de White, pero todo lo que dice Elena de White usted lo puede conseguir en las Sagradas Escrituras. Y en el caso particular de los 8 remedios naturales, vamos a ver si realmente eso se cumple. Y definitivamente vamos a ver que se va a cumplir. El primer remedio natural que vamos a mencionar es el agua. Ahora, ¿por qué tendríamos que decir que agua está relacionada con salud? Muy fácil. El cuerpo humano prácticamente es agua, porque 60-70% del cuerpo es agua. Y algunos tejidos es un tejido, pero tiene líquido y células. Y el líquido es agua. Y las células, bueno, ahí tiene glóbulos rojos, que es lo que le da el color rojo. Tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas y tiene una cantidad de para el funcionamiento. Pero casi todo. Los huesos que uno pudiera pensar que son totalmente sólidos, tienen agua. No beber agua, por ejemplo, traería inconvenientes muy serios. Una persona que no beba agua se va a deshidratar, incluso se puede morir. Las necesidades que nosotros tenemos de agua son de 6 a 8 vasos de agua diario. Pero una persona que no beba agua va a tener muchos inconvenientes. Por ejemplo, no va a producir suficiente cantidad de orina. Como la orina es demasiado concentrada, entonces pudiera tener cálculos renales. Las personas que no beben suficiente cantidad de agua pueden padecer de estreñimiento, de dificultad para evacuar. Al no poder evacuar fácilmente, pudieran tener hemorroides, pudieran tener fisuras anales, pudieran tener cáncer de colon. Puede haber dificultad para enfriar el cuerpo, toda vez que el aparato de refrigeración del cuerpo no funciona bien. ¿Cómo se logra que el cuerpo se enfríe? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos acalorados, cuando hacemos ejercicio, sudamos. Y al sudar, parte de ese estado gaseoso, hay que consumir calorías para hacer ese proceso. Y esa caloría la pierde es el cuerpo. Al perder caloría, se enfría. Ahora, si no tenemos agua para sudar, ese sistema de refrigeración tampoco nos va a funcionar bien. De tal manera que son muchos los beneficios del agua para tener. Mire qué cara de felicidad tiene esta dama respirando aire puro. El aire es
otro remedio natural. El aire en nuestra atmósfera tiene una combinación de gases, una mezcla de gases, pero que tiene oxígeno. Nosotros respiráramos bien. Algunas personas tienen una respiración entrecortada y no expanden bien sus pulmones. Además de eso, contaminamos el aire con las máquinas, con los vehículos, con el cigarro, con la marihuana, con todo un poco de cosas, con la salud. Pero cuando estaba el Edén, obviamente que el aire era completamente puro. Y ese aire puro eran lo que inspiraban nuestra pareja, que nuestros padres, allí donde ellos estaban. Otra confianza en Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú tener confianza en Dios si tú no lo conoces? Si tú no sabes cómo piensa, cómo actúa. Bueno, la única forma es de la palabra de Dios. Ya habíamos dicho que Dios nos habla a través de su palabra. Y si confiamos en Él, tenemos que creer lo que Él dice, y lo que Él dice lo vamos a conseguir precisamente en las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando el hombre confió en Dios, las cosas iban bien. Cuando el hombre no confió en Dios, entonces las cosas fueron mal. Apareció el pecado, apareció la muerte, apareció la enfermedad y las cosas se complicaron. Y se complicaron precisamente porque dejamos de usar un remedio natural que Dios había inventado precisamente para que el hombre pudiese vivir en forma adecuada. Y aquí tenemos el sol. El sol, como ustedes saben, es bien importante para el metabolismo de las plantas. Ya hablamos de eso hace algún rato. Pero también es importante para nuestro metabolismo. La luz solar transforma la provitamina D en vitamina D. Y esa vitamina D es importante para el metabolismo del calcio y es importante para el metabolismo de nuestros huesos y es importante para el equilibrio de nuestros sistemas dentro del cuerpo. Pero resulta interesante que en los países tropicales, donde la luz del sol siempre está presente, es menos frecuente ver personas con depresión. Pero en países donde todo la luz del sol, allí la depresión y el suicidio son más frecuentes. Otra ventaja que tiene la luz solar es que puede matar algunos elementos no favorables para nosotros, como por ejemplo hongos.
habitación bien soleada. Las enfermedades que pueden darse por no hacer ejercicio, en primer lugar es la obesidad, pero la obesidad está relacionada con la diabetes. La diabetes, esta enfermedad, está relacionada con enfermedades cardiovasculares. Entonces, decíamos que el ejercicio es fundamental para nuestra salud y con toda seguridad fue el Edén.
Les estaba diciendo que el ejercicio más importante o el mejor ejercicio es nadar. Y el que no pueda nadar, hacer ciclismo. Y el que no pueda hacer ciclismo, trotar. Y el que no pueda trotar, caminar. Pero siempre es importante hacer ejercicio. Y la razón la acabamos de decir. Cuando una persona no hace ejercicio, hay mucha posibilidad de que aumentar de peso lo puede llevar a obesidad, obesidad lo puede llevar a diabetes, diabetes lo puede llevar a enfermedades cardiovasculares lo puede llevar a la muerte. Ahora, uno se pudiera preguntar, pero ¿dónde dice en la Biblia que el hombre tenía que hacer ejercicio? ¿Sí? Sí lo dice, porque a Adán le encomendaron fructificar y sosyugar la tierra. Él le dieron dos órdenes importantes. Una era reproducirse, pero otra era administrar el jardín, que era lo que él tenía. Entonces, cuando él tenía que cultivar el jardín, cuando tenía que lidiar con los animales, que tuvo que ponerle nombre a todos, eso es un ejercicio y tuvo que hacerlo. Y lo tuvo que hacer en forma adecuada. No se la pasaba durmiendo todo el día. Así que sí, esto lo hicieron para el hombre. Otro ejercicio que otro remedio natural tenemos aquí. Y tenemos el reposo. Cuando hablamos de reposo, tenemos que ver qué pasaba en el Edén, porque nos estamos refiriendo a que eso es lo que tenemos como modelo. Y en el Edén, la Biblia describe que fue la noche y el día. Es decir, que había noche y día. Y yo me imagino que el primer día fue muy bonito ver el cielo estrellado y contar las estrellas y junticos allí estar por algún tiempo. Pero después de eso, con toda seguridad, lo que hacían era descansar de noche. Comenzaba cuando caía la noche. Y eso trae beneficios, porque cuando la persona descansa en la noche, una serie de procesos biológicos ocurren mientras la persona está durmiendo. Hay un ciclo circadiano donde algunos procesos toman lugar. La regeneración del cuerpo está ocurriendo mientras la persona está descansando. Y el descanso debe ser tal vez unas 7, 8 horas mínimo. El hombre hoy, con su afán, probablemente no se acuesta temprano porque tiene que ver la novela, porque tiene que ver las noticias, porque quiere jugar, porque tantas cosas. Entonces, la primera cosa que vemos que había en el Edén era reposo. Séptimo día. Y dice la historia bíblica que Dios hizo lo que hizo en 7 días. En 6 días. 6 días
hizo la obra desde el primer día hasta el sexto día cuando creó al hombre y el séptimo día descansó. Ahora, ¿para qué descansó Dios el séptimo día? ¿Sería que tenía necesidad de descansar porque estaba cansado? No, Dios no se cansa. Hacer otras cosas y no estaba interesado en el proyecto que tenía. No. La razón fue que quería tener una especial relación con la pareja que había creado. Y ese es el mismo fin que se pretende hoy a través de nosotros hagamos un alto, que paremos y que comencemos a tener una relación especial con Dios. Entonces, el reposo en términos generales incluye el reposo que debemos tener todas las noches, el sábado, que va a servir para tener una relación especial con Dios, para meditar en la palabra de Dios, para hacer bien, para asistir a la iglesia. Todo eso forma parte de este reposo que Dios quiso darnos. Bien. El concepto de temperancia y abstenerse totalmente de las cosas malas. Uno pudiera preguntarse, pero ¿cuándo le dijeron eso al hombre? Sí, se lo dijeron, porque recuerden ustedes que en el medio del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida, y el árbol de la vida tenía la intención de que el hombre viviera eternamente, pero también había el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le ordenó al hombre, de todos los árboles pueden comer, pero de este árbol no deben comer, porque el día que de él comiere, morirás. Y entonces uno se pregunta, ay, ¿para qué hicieron eso? La razón es muy sencilla, es para que el hombre aprendiera a ser temperante. Y cuando nosotros somos temperantes, definitivamente nos vamos a evitar una cantidad de problemas serios. En el caso del hombre, al no tener temperancia, simplemente se metió en un gran problema que fue el pecado. Trajo consecuencias serias que lo apartaron, que hubo necesidad de sacarlo del Edén, y esto que se le había planificado, tener salud en forma permanente y tener vida eterna, pues ya no fue posible. También aplicable con toda seguridad. Hay algunas cosas que son evidentes. Si usted fuma, lo cual es intemperancia, usted a la larga va a tener un cáncer de pulmón o podría tener un cáncer de pulmón o un cáncer de boca o un cáncer de esófago o un cáncer.
usted podría ser víctima de una enfermedad que se llama ITS, que son infecciones de transmisión sexual. Si usted es borracho porque toma alcohol, definitivamente va a tener inconvenientes. Si usted fuma, es decir, tantas cosas que nos podemos evitar cuando nosotros somos temperantes. Así que la intemperancia no hay duda que trae inconveniente. Y la temperancia, por el contrario, va a traer grandes beneficios para cada uno de nosotros. Hablemos un poco de la buena alimentación. Y tendremos oportunidad de conversar con gran detalle sobre estos aspectos. Pero ya podemos dejar como base que lo que Dios ordenó para que el hombre comiera fue una dieta a base de semillas que dan. ¿Será que Dios se equivocó en eso? ¿No sería que también tendría que haber incluido carne para que nosotros tuviéramos proteínas de alto valor biológico? Bueno, déjenme decirles que Dios no se equivoca nunca. Los que nos equivocamos somos nosotros, pero Dios no se puede equivocar. Y cuando nosotros revisamos la literatura, nos vamos a dar cuenta que cada día hay más trabajo que dicen que la carne roja está relacionada con algunos tipos de cáncer. También no hay duda, y esto lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, que las carnes procesadas van a tener tipos de cáncer. Y bueno, la gente pudiera parecerle que esto es una tontería, porque qué fácil es abrir una lata de carne y que te la pongan allí inmediatamente, la metas al microondas y ya está calientica y todo está bien. No es bueno eso. Como que más posibilidades vas a tener de tener buena salud. Incluso sin comer carne, sino comiendo enlatados, puedes tener una serie de inconvenientes. Y vamos a ver por qué. Resulta de que cuando comemos enlatados, los enlatados necesitan tener preservadores. Y uno de los principales preservadores, y los que son más sencillos, son los que vienen en sal, cloruro de sodio. El cloruro de sodio es cloro y sodio. Pero el sodio, cuando lo en exceso, arrastra agua. Y eso hace que el volumen dentro de nuestra arteria aumente. Y la presión es igual a volumen por resistencia. Si el volumen aumenta, naturalmente que va a aumentar la presión. Entonces, comer comidas enlatadas definitivamente va a aumentar nuestra tensión.
Y no solo las comidas enlatadas. Hay, por ejemplo, sopitas que vienen listas. Únicamente usted rompe el sobre y le echa agua caliente y ya tiene la sopa. Realmente que es muy rápido y como que pareciera resolverle un problema muy serio a uno. Pero lo que sabemos es que definitivamente esto va a traer inconvenientes. Es precisamente este. Va a ir en tan simple y tan sencilla. Todo árbol que da fruta y que da semilla será para comer. Así que los 8 remedios naturales se lo dio Dios a la pareja edénica para que tuviera salud. Y como si fuera poco, le iba a dar la posibilidad, o le dio la posibilidad de comer del árbol de la vida que le mantendría la vida eternamente. Hoy nosotros podemos hacer uso de estos remedios naturales o no hacer uso de los remedios naturales pues simplemente se va a enfermar más. Miren, hay algunas cosas que hoy se saben y ahora que estamos pasando de este gran problema de la pandemia por el COVID, se sabe que las personas que hacen ejercicio todos los días tienen 8 veces menos posibilidad de morir que si le da COVID. Es decir, que si usted agarra un gordo y una persona que hace ejercicio todos los días, el gordo tiene mucho más posibilidades de morirse que esta persona que hace ejercicio todos los días. A una persona que está con la enfermedad, además de todos los medicamentos que le mandan, ibuprofeno, aspirina, antibiótico, esteroide, todo ese poco de cosas, algo que se le manda es que consuma vitaminas. Porque el problema que tiene el individuo es que no tiene un buen sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema que te permite defenderte de la agresión que eventualmente tú vas a recibir. En este caso, el COVID es un virus que te está atacando y que tiene una capacidad de producir enfermedad grande. Y ya ustedes saben cuál es la enfermedad que produce dolor de cabeza, malestar, fiebre, dolor en la garganta, pérdida del olfato, pérdida del... Las personas que tienen un buen sistema inmunológico, con toda seguridad se van a defender mejor. Pudiera ser que esto simplemente fuera un malestar y a los 2 o 3 días están perfectos. Entonces, ¿qué le recomiendan los médicos? Vitaminas. Vitamina C, vitamina D, zinc, calcio, magnesio, todas estas cosas se las recomiendo.
Ahora, una buena alimentación tener carbohidratos complejos, tener grasa, tener proteína, tener vitaminas, tener minerales. Y esta presentación de la comida que estamos viendo aquí, naturalmente en vitaminas. Así que si tuviéramos una dieta, tendríamos mayor capacidad para defendernos de algunas enfermedades, incluyendo el COVID, que está de moda. Ahora, siempre uno consigue a alguien que habla cosas para malponer lo que tú estás diciendo. Sí, pero yo he visto gente adventista que sí, eso puede pasar. Pero con toda seguridad la capacidad de él para recuperarse va a ser mayor que una persona medio natural. Y entonces tú te preguntas, ¿y por qué se enferma? Se enferma porque vivimos en un mundo de pecado y hay algunas variables que él no puede controlar. Por ejemplo, si él no produce sus propias frutas y sus propios alimentos, estos alimentos pudieran venir con restos de veneno. Y nosotros vivimos en una ciudad y muchos adventistas viven en la ciudad y está contaminado. ¿Por qué? Bueno, por las industrias, por los carros, por los motores prendidos. Todo eso lleva a que te haga daño. Y ese daño pudiera producirme una enfermedad y producirme la muerte. Sí, pero si tú utilizas estos remedios naturales, tendrás menos posibilidades de enfermarte y menos posibilidad o más posibilidad de recuperarte en caso de que alguna enfermedad pudiera atacar. Saben que todos ustedes seguramente han oído de este estudio que hizo National Geographic, que quiso estudiar la longevidad en el mundo y consiguió que habían dos grandes grupos que tenían mucha longevidad. Un grupo fue conseguido en el estado de California, concretamente en Loma Linda, y otro en algunos grupos asiáticos. Pero consiguieron vegetarianos, hacían ejercicio y eran religiosos. Así que de esos 8 remedios naturales, por lo menos 3 eran evidentes que lo estaban haciendo. Y esos 3 eran que tenían confianza en Dios, que tenían una buena alimentación y que hacían ejercicio. Pero con toda seguridad, quien hace ejercicio está utilizando mejor el aire. Y quien hace ejercicio seguramente toma agua. Y quien hace ejercicio es temperante porque está haciendo lo que debe hacer. De tal manera que estas personas que consiguieron como que estaba en relación con usted como ministro que va a ser, como un pastor que va a ser, tiene la obligación
no solo de velar por usted, ser temperante con usted mismo, sino que además de eso tiene la responsabilidad de educar a las personas para las cuales usted va a trabajar, que son los feligreses de la iglesia donde usted va a ir. Tenemos un problema y yo quiero que usted lo recuerde siempre. Si usted le pregunta a cualquier persona qué es la Reforma Pro Salud, entonces le va a decir, es el brazo derecho del Evangelio, porque así lo dice la hermana de White. Y ese régimen pro salud, a la larga, son estos 8 remedios naturales. Pero muchos se olvidan de las clases que se les dieron y tienen una vida como cualquier persona y comen carne y beben refresco y comen azúcar en exceso. Ojalá que esta clase a usted no se le olvide nunca. Y no se le olvide para usted y para la familia suya y algunos de ustedes. Familia, ojalá que usted pueda aplicar esto en su familia. Pero es que usted tiene la obligación de predicarlo en su iglesia, de practicarlo, de que la gente que lo vea a usted, vea en usted un modelo de persona que practica los 8 remedios naturales. Va a tener beneficios para otro, porque estas personas copian lo que el pastor hace. Nuestras iglesias siguen de alguna manera siendo pastor dependiente. Y si usted da un buen ejemplo, va a haber beneficio para usted y va a haber beneficio para la feligresía. Y la feligresía a la larga lo va a querer a usted de gran manera, porque usted trajo grandes beneficios. Ojalá que cada uno de nosotros pueda hacerse eco de estas cosas que hemos aprendido en el día de hoy y que son nuestra. Que Dios me los bendiga y nos vemos dentro de una semana.